Atrapado en la monotonía de la carretera, cada nuevo amanecer parecía mezclarse con el anterior. Como conductor de trailers, mi vida se reducía a kilómetros y kilómetros de asfalto, mi compañía solo el incesante ronroneo del motor y las luces intermitentes que se deslizaban por la carretera. Pero esa noche sería diferente. Una tormenta feroz se avecinaba mientras conducía por una carretera solitaria en medio de la nada. La lluvia azotaba el parabrisas con furia y los truenos resonaban como tambores distantes. Mi nerviosismo aumentó cuando vi un cartel que advertía sobre una curva peligrosa en el próximo tramo de carretera. Aminoré la velocidad mientras entraba en la curva. La visibilidad era mínima y el aguacero convertía la carretera en un espejo resbaladizo. De repente, mis faros iluminaron algo en el camino. Una figura humana empapada, con ropa oscura y desgarrada. Mis instintos me gritaron que frenara, pero la figura desapareció en un parpadeo. El corazón latiéndome en el pecho, continué conduciendo, convenciéndome de que solo había sido una ilusión creada por la tormenta. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada vez que miraba los espejos retrovisores, sentía que algo se movía justo en los márgenes de mi visión. Un rato después, mis luces revelaron una silueta al costado de la carretera. Era la misma figura empapada, pero ahora parecía estar más cerca. Frené nuevamente, esta vez completamente seguro de lo que había visto. Mi pulso se aceleró mientras miraba a través del parabrisas, pero la figura se desvaneció de nuevo, dejando solo una sensación de frío en el aire. Tembloroso, reanudé mi camino. Las millas pasaban lentamente, pero no había rastro de la figura. Mi mente estaba en un torbellino de miedo y paranoia. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Era acaso una jugarreta de mi fatigada mente? Justo cuando comenzaba a pensar que la pesadilla había terminado, la figura apareció de repente en medio de la carretera. Grité y frené bruscamente, pero esta vez, en lugar de desvanecerse, se acercó a mi ventana. Su rostro, si se le podía llamar así, estaba retorcido en una expresión de terror perpetuo. Sentí una opresión en el pecho mientras observaba sus ojos vacíos. La figura extendió una mano hacia mí y pude ver que estaba cubierta de sangre. Mi pánico alcanzó su punto máximo y pisé el acelerador, alejándome de la aparición. La carretera parecía no tener fin mientras seguía conduciendo en medio de la tormenta. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, llegué a un pequeño pueblo. Mi alivio fue inmenso, pero también mi desconcierto. ¿Había sido real lo que vi? ¿O simplemente una ilusión aterradora causada por la fatiga y la tormenta? El último viaje a la oscuridad me dejó con más preguntas que respuestas. Una experiencia que me persiguió incluso después de dejar atrás esa carretera en la que juré nunca volver a conducir de noche. En mis años como conductor de trailers, había escuchado todas las historias de carretera, pero nunca imaginé que una de ellas se convertiría en mi propia pesadilla. La ruta a través de las montañas era conocida por sus giros peligrosos y una historia espeluznante que circulaba entre los lugareños. Decían que en esas carreteras solitarias, los nahuales, seres mitad humanos y mitad animales, acechaban a los viajeros imprudentes. Una noche, mientras conducía bajo un cielo oscuro y estrellado, me encontré enfrentando la realidad de esas leyendas. Los faros del tráiler iluminaban la carretera sinuosa mientras me adentraba más en las montañas. De repente, vi algo extraño en medio del camino. Una figura oscura y retorcida que parecía ser un animal gigantesco. Instintivamente, reduje la velocidad y apreté el volante con fuerza. La criatura se erguía en medio de la carretera, bloqueando mi camino. Mientras me acercaba, mi corazón empezó a latir con fuerza. La figura tenía rasgos humanos deformados y su piel estaba cubierta de pelo áspero. Sus ojos brillaban con una luz inhumana mientras me miraba fijamente. Traté de dar marcha atrás, pero algo me detuvo. Un miedo paralizante me impedía moverme. La criatura emitió un gruñido gutural y se abalanzó hacia el tráiler. Pude sentir cómo el vehículo temblaba con el impacto y el sonido de metal retorcido llenó el aire. Desesperadamente, intenté acelerar, pero el tráiler parecía estar atrapado. La criatura estaba ahora a mi lado,
Su aliento caliente y fétido llenaba la cabina. Pude ver sus garras afiladas rozando la ventana. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo, mientras el terror se apoderaba de mí. Con un esfuerzo desesperado, logré liberar el tráiler y aceleré, dejando atrás a la criatura. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo la figura se perdía en la oscuridad de la carretera. Mi corazón latía con fuerza y el sudor cubría mi frente. Llegué a un pequeño pueblo al amanecer, aún temblando por la experiencia. Busqué a alguien que pudiera explicarme lo que había visto. Los lugareños hablaban en susurros sobre los nahuales, seres que se creía que tenían poderes mágicos y podían transformarse en animales. Decían que a veces merodeaban por la carretera, acechando a los viajeros. A medida que continué mi viaje, las imágenes de esa noche me persiguieron. Nunca pude borrar de mi mente la imagen de la criatura, mitad hombre y mitad bestia, que había cruzado mi camino. Cada vez que entraba en una carretera solitaria, no podía evitar mirar alrededor, temeroso de que los nahuales estuvieran al acecho, esperando para arrastrarme a su mundo oscuro y desconocido. Conduciendo por las desoladas carreteras de México en medio de la noche, sentía el cansancio pesando sobre mis párpados. El motor del tráiler rugía monótonamente, mientras las luces de los faros cortaban la oscuridad de la carretera. Mi única compañía era el murmullo de la radio estática y el parpadeo intermitente de las señales de advertencia. Las sombras de los cactus y los árboles parecían cobrar vida a mi paso, como si estuvieran observando cada movimiento que hacía. Una sensación inquietante se apoderó de mí, pero traté de restarle importancia. Sin embargo, la atmósfera se volvía cada vez más densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. De repente, una figura apareció en medio de la carretera. Frené bruscamente, haciendo que los neumáticos chirriaran y el tráiler se detuviera con un estremecimiento. Mis manos temblaban sobre el volante, mientras observaba incrédulo a lo que tenía frente a mí. Era una figura alta y oscura, con ojos brillantes que parecían destellos en la noche. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral mientras el ente se acercaba lentamente. Intenté dar marcha atrás, pero el tráiler parecía atrapado en su lugar. La radio ahora emitía un zumbido ensordecedor y las luces del tablero parpadeaban de manera irregular. El ente se detuvo a pocos metros de la cabina, sus ojos penetrantes fijos en mí. Una voz susurrante pareció inundar mi mente, hablando en un idioma que no entendía, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Cada fibra de mi ser me instaba a huir, pero estaba paralizado por el terror. De repente, las puertas de la cabina se abrieron con un crujido ominoso. Un viento helado sopló a través del interior, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y putrefacción. Mis gritos quedaron atrapados en mi garganta mientras la figura se acercaba aún más, sus manos extendiéndose hacia mí. Fue en ese momento que algo en mí se rompió. La necesidad de sobrevivir superó mi parálisis. Me lancé fuera de la cabina y corrí hacia la oscuridad de la carretera, sin mirar atrás. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor ensordecedor, y finalmente logré encontrar ayuda en una estación de servicio cercana. Nunca supe qué era realmente aquel ente sobrenatural, ni por qué estaba en esa carretera. Pero desde entonces, evito conducir de noche por esas solitarias carreteras en México. El recuerdo de aquel encuentro siempre está presente, acechando en las sombras de mi mente, recordándome que en la oscuridad, cosas que escapan a la comprensión humana pueden acechar.